Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues vamos a ver a día de hoy qué opciones tenemos para evitar el maléfico, el malvado sistema operativo Vega OS, que va a ser basado en Linux y nos va a capar toda la instalación de cosas en los FireTube Stick, y no va a ser en Android como este que tenemos, que nos permite pues instalar aplicaciones de origen desconocido, de terceros y demás, ¿vale? Lo que tenemos que comprobar, te voy a decir las opciones que hay, no hay ninguna definitiva, depende del caso, lo que hay por ahora, y seguiré investigando. Si ves tú otra cosa, pues me lo comentas, ¿vale? Lo primero, antes de nada, nos tenemos que ir aquí y comprobar qué versión tenemos instalada, ¿vale? En este caso, bueno, me dice que tengo un browser, me dice que hay una actualización disponible, no quiero instalarla, me gustaría ver cuál es para poder enseñarlo, ¿vale? Pero tenéis que tener la versión 7. Para el primer método, que debería ser más efectivo con Network, necesitas tener la versión 7 del FireTube Stick. Si tienes una versión superior, no te va a dejar. Si es el caso, nos tendríamos que ir a este vídeo que subí hace poco. Aquí tengo el vídeo en cuestión y te dejaré el enlace para instalar Network, y con esto podemos bloquear cosas del sistema que tengan acceso a red, por ejemplo, las actualizaciones. ¿Por qué no te lo estoy enseñando? Porque, como has visto, mi FireTube, por eso te he puesto una imagen, ya se me ha actualizado, y si tienes la versión 8 o superior, no te va a dejar instalarlo. Lo que tienes que hacer, si quieres probar esto, es dejar el vídeo, instalar este Network, y aquí, lo comentaba en el vídeo, en estos aplicaciones tienes que buscar esto que os he puesto por aquí, estas dos. ¿Ok? Tú bloqueas esto, como se muestra en el vídeo, aunque en el vídeo van a ser otras cosas, ¿vale? Le das aquí al Wi-Fi y a la red, lo activas desde aquí arriba y te va a bloquear las actualizaciones. ¿Ok? No te lo puedo mostrar porque, lo que te digo, mi FireTube Stick ya se me ha actualizado, así que habrá que ver los siguientes métodos. Bueno, te lo enseño así rápido con un vídeo de habla inglesa, ¿vale? Este System Update sería el que le bloquearíamos aquí las cositas, y este sería el otro que tienes que bloquear, el Wi-Fi y la red. Agradecimiento a este hombre que subió el vídeo. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción, donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Otra de las opciones que comentan, por ejemplo aquí en Computer Hoy, que fueron de los primeros que subieron, luego se han copiado todos la página, suele pasar estas cosas, mirando, es que te dicen que bloquees los DNS que se usan para actualización, que te metas en el router y los bloquees. Pero claro, ¿cuál es el problema? No todos los routers, no, sobre todo los de los operadores de las compañías, tienen eso para permitirlo. En general no lo vas a tener. Entonces, a no ser que tengas un sistema Pijole o otro sistema puedas bloquear DNS, tendrías que meter esto. En mi caso uso Pijole, te lo voy a enseñar. O, como es en mi caso, que tienes un Pijole instalado en la red, o otro sistema de control DNS, que es un bloqueador de DNS, de publicidad y esas cosas, podrías bloquear desde ahí esos DNS que te indican, estos que te están indicando famosos, lo tenemos por aquí, ¿vale? Bueno, ahora se me ha puesto así en plan mierdero. A ver, te lo pongo. Entonces, tendríamos que bloquear estos de aquí. Tendrías por aquí a dominio, y aquí en dominio copiarías uno, le dices FireTube Stick para el día de mañana acordarte, y de los subdominios lo mismo con esto, capas otra cosa, y le damos aquí a la blacklist. Entonces, pues lo has agregado. Pues nada, tendrías que ir, si tienes eso, pues uno por uno. Me parecen demasiado sencillas, update.amazon.com, demasiado obvias para que sean las correctas. Pues igual, a la whitelist. He visto otras, le he preguntado a ChatGPT, bueno, a Gemini en este caso, y me decía, bueno, me decía otras del estilo como esta. Os la pondré. No estoy poniendo, la verdad, que mis comentarios no son obligatorios, ¿vale? O como esto, pero claro, no todo el mundo tiene un sistema para bloquear estas cosas. Mira, estas creo que se me la he puesto antes. A lo mejor me dice ya está. Y update Amazon, ¿vale? Yo las voy a poner para probar, ¿ok? Más cosas que se pueden hacer. Como te dice aquí, lo que decíamos, no todo el mundo tiene ese sistema. Hay otra alternativa, que es usar un software para bloquearlo. En este caso, nos comenta aquí el Netgear, el Network que hemos comentado, y también tienes este otro, que yo lo he intentado usar, lo instalé y demás, pero no me dejaba. Intentaré traerlo, que es este de por aquí,
que os lo muestro, que lo instalé, lo probé, pero me decía que las tenía en uso las ADB con lo que se usa para conectarte. Entonces, bueno, os dejaré por ahí el código, lo seguiré jugando y si consigo usarlo, pues os lo traigo por el canal. Pero bueno, para que conozcáis cómo va el tema. Así que amigos, eso ha sido un poco el tema. Contarme vuestra experiencia, si os ha funcionado primero el de Network y si no, si podéis hacerle pijolo, me vais contando. Suscríbete si te ha servido este vídeo y te gusta el canal. Y nos vemos, si te haces miembro, pues ya sea el cupón, puedes tener acceso a VIP y pedir vídeos y cosas de esas. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Hasta luego.